¿Alguna vez has sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos? ¿Alguna vez has notado una voz suave, guiando tus decisiones, como si algo más grande estuviera guiando tu camino, y ese momento en el que las palabras correctas aparecen en tus labios, como si no fuera tuyo? Puede parecer sutil, pero ¿y si fuera una prueba de que el Espíritu Santo vive en ti? Hoy vamos a explorar 5 señales poderosas que revelan si Él está presente en tu vida. Pero ten cuidado, es posible que te sorprendas con lo que descubras. Así que dime, ¿estás listo para reconocer su obra en ti? ¿Y tú? ¿Qué pasa si estás ignorando señales claras? No te pierdas esta revelación transformadora. Regístrese ahora y prepárese para desbloquear los misterios del Espíritu Santo. Primer signo de paz profunda diariamente. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que todo a tu alrededor parecía desmoronarse, pero en tu interior reinaba una calma inexplicable, una serenidad tan intensa que incluso sin comprenderla, sabías que no estabas solo? Esta es la paz que trae el Espíritu Santo. No es una paz ordinaria, como la que sentimos al resolver problemas o alcanzar nuestras metas. Es una paz que trasciende la lógica humana, desafiando las expectativas naturales de la mente. Imagínese estar en medio de una tormenta. Los vientos soplan furiosamente, las olas se agitan y el ruido es ensordecedor. Cualquier persona normal sentiría miedo o ansiedad, pero algo dentro de ti permanece tranquilo, firme e inquebrantable. Este tipo de paz no se puede fabricar, es un don directo del Espíritu Santo. Esta paz proviene de una relación profunda con Dios. No depende de circunstancias externas, ni está vinculado a la resolución inmediata de problemas. Más bien, es una manifestación del cuidado divino, un recordatorio silencioso de que incluso cuando no podemos ver el camino, Él tiene el control. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de problemas que parecían imposibles de resolver? Tal vez fueron dificultades económicas, un conflicto familiar o un diagnóstico de salud devastador. La lógica nos dice que, en momentos como este, el corazón debería estar angustiado y la mente abrumada por las preocupaciones, pero, contra todas las expectativas, surge la calma, una sensación de que de alguna manera todo estará bien. Esta paz es como un río que fluye silenciosamente entre las piedras, sorteando obstáculos, pero sin perder su fuerza. Ella no grita, no exige atención, pero siempre está ahí, llenando los espacios vacíos del corazón. Incluso mientras las lágrimas corren por su rostro, susurra suavemente: «Estoy contigo, no tengas miedo». Muchos describen esta paz como algo que calienta el corazón y calma la mente, incluso ante el caos. Es como si el Espíritu Santo colocara un escudo invisible alrededor de tu alma, protegiéndola de las flechas de la ansiedad y el miedo. Uno de los aspectos más impresionantes de esta paz es que va más allá de la comprensión humana. Mientras el mundo busca respuestas en soluciones inmediatas, el Espíritu Santo enseña que la verdadera paz no depende de eliminar los problemas, sino de confiar en Dios en medio de ellos. Quizás estés enfrentando un momento de duda en este momento, un momento en el que las preguntas son más grandes que las respuestas. Pero piensa por un momento, ¿cuántas veces cuando entregas tus preocupaciones a Dios, has sentido un alivio casi instantáneo? Esto no significa que los problemas hayan desaparecido, sino que la angustia que te provocaban ha perdido su poder sobre ti. Puedes notar la presencia de esta paz en momentos inesperados, quizás escuchando una palabra de consuelo, orando con sinceridad o simplemente contemplando la naturaleza. Es como si algo dentro de ti dijera: todo está en manos de Dios. Este testimonio interior es la firma del Espíritu Santo en tu vida. Esta paz puede ser especialmente visible en personas que, a los ojos del mundo, tienen todos los motivos para estar desesperadas. Un claro ejemplo son aquellos que enfrentan grandes pérdidas, pero aún son capaces de ofrecer palabras de esperanza y consuelo. Esta fuerza no proviene de ellos mismos, sino del Espíritu que habita en ellos. Cuando el Espíritu Santo trae esta paz, también hace una invitación: la confianza. Es como si nos pidiera descanso, incluso cuando todo lo que nos rodea nos llama a la desesperación. Esta confianza no es un escape de la realidad, sino una elección consciente de entregar el control a quienes realmente pueden actuar. En medio de las tribulaciones,
Esta paz no solo trae consuelo, sino que también renueva las fuerzas. Es el tipo de serenidad que te permite afrontar los desafíos con claridad, sin dejarte dominar por el miedo. Nos da la capacidad de ver más allá de las dificultades, reconociendo que cada situación, por difícil que parezca, es parte de un propósito mayor. Segunda señal, entendiendo las Sagradas Escrituras. ¿Alguna vez has abierto la Biblia y te has sentido perdido en las palabras? Quizás los versos te parecieron distantes, difíciles de entender o desconectados de tu vida, pero de repente algo cambia. Un texto que antes era solo un conjunto de palabras cobra vida, toca tu corazón, responde una pregunta o trae una paz inesperada. Esta transformación no ocurre por casualidad. Es el Espíritu Santo quien descubre el significado oculto de las Escrituras y trae luz a lo que antes parecía oscuro. Cuando el Espíritu Santo actúa, la Biblia deja de ser solo un libro viejo y se convierte en una guía viva, llena de respuestas y dirección. Aquellos textos que parecían complicados, ahora cobran sentido de forma clara y profunda. Es como si se corriera una cortina, revelando una comprensión más profunda e íntima. Quizás ya hayas leído el Salmo 23 que dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Un versículo aparentemente sencillo, pero que, con la ayuda del Espíritu Santo, puede revelar verdades sorprendentes. De repente, te das cuenta de que «nada me faltará» no significa solo posesiones materiales, sino la seguridad de que Dios siempre estará contigo, satisfaciendo tus necesidades emocionales, espirituales y físicas. Este tipo de revelación es lo que hace de la Biblia una fuente inagotable de sabiduría. El Espíritu Santo no solo aclara el significado de las Escrituras, sino que también lo hace personalmente relevante. Convierte viejos pasajes en consejos vivos para tu situación actual. Por ejemplo, al leer Romanos 8:28, «A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien». El versículo puede adquirir una nueva profundidad cuando estás pasando por un momento difícil. El Espíritu Santo susurra a tu corazón. Incluso esta lucha tiene un propósito. Esta experiencia es única para cada persona. Lo que Dios te revela en un momento puede ser diferente de lo que le revela a otra persona, porque el Espíritu Santo sabe exactamente lo que cada corazón necesita escuchar. Con el Espíritu Santo, leer la Biblia se convierte en un viaje de descubrimiento. Guía tus pensamientos, conectando diferentes pasajes y revelando cómo se complementan entre sí. Un verso que parecía aislado de repente encaja perfectamente con otro, como piezas de un rompecabezas divino. Por ejemplo, al leer sobre la fe de Abraham en Génesis, es posible que usted reflexione sobre Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe. Estas conexiones no son coincidencias, son frutos de la guía del Espíritu Santo, quien une las historias y enseñanzas para profundizar tu comprensión. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, al leer la Biblia, algo dentro de ti habla? Esta es la voz del Espíritu Santo explicando y aplicando la palabra a tu vida. Puedes recordar momentos específicos en los que se aplica ese versículo, mostrando cómo Dios ha estado presente en cada detalle. A veces esta voz es suave, casi imperceptible. Otras veces es tan claro que parece imposible ignorarlo. Es como si el Espíritu Santo dijera, «Mira, este es el mensaje que necesitas hoy». Otra señal de la acción del Espíritu Santo es la capacidad de aportar nuevas perspectivas sobre textos que ya has leído varias veces. Versos que parecían ordinarios de repente revelan capas de significado más profundas. Por ejemplo, la frase de Jesús en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos», puede adquirir un nuevo significado cuando el Espíritu Santo te hace reflexionar sobre tu dependencia de Dios. De repente comprendes que así como una rama no puede dar fruto por sí sola, tú solo puedes prosperar si estás conectado a la fuente de la vida, que es Cristo. Cada vez que abres la Biblia con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo obra de una manera diferente. En ocasiones, Él te lleva a comprender el contexto histórico y cultural de los pasajes, enriqueciendo tu lectura. En otros, Él se concentra en un solo versículo, haciendo que sus palabras resuenen en tu alma durante días. Esta dinámica es lo que hace que el viaje espiritual sea tan emocionante. La Biblia nunca se vuelve repetitiva ni cansada.
porque el Espíritu Santo siempre está trayendo nuevas revelaciones, profundizando tu relación con Dios y moldeando tu carácter a través de la comprensión de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra, te das cuenta de que la Biblia no es solo una colección de historias, sino una carta de amor escrita por Dios mismo. Cada versículo contiene un pedazo de su corazón, y el Espíritu Santo es el mensajero que nos ayuda a entender ese mensaje. Tercer signo: convicción de tus pecados. Si bien la culpa conlleva peso y condenación, la convicción del Espíritu Santo es completamente diferente. No viene para aplastarte ni alejarte de Dios, sino para acercarte. Es como un padre amoroso que corrige a su hijo, no por ira, sino por un deseo sincero de verlo crecer y evitar errores mayores. El Espíritu Santo no señala el pecado para avergonzarte. Él hace esto porque quiere que experimentes la libertad. Es un suave llamado a salir de la oscuridad y caminar en la luz. Con el tiempo, a medida que te acercas más a Dios, tu sensibilidad al pecado aumenta. Cosas que antes parecían insignificantes empiezan a ganar peso en tu corazón. Quizás sea una actitud de impaciencia o una pequeña mentira que de otro modo pasaría desapercibida. Ahora algo dentro de ti te indica que no está bien. Esta creciente conciencia es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Te recuerda que no se trata solo de lo que haces, sino también de la motivación detrás de tus acciones. Es como si Él colocara un espejo ante ti, mostrando áreas que necesitan ser transformadas. Junto con la convicción de pecado viene algo aún más importante: un deseo sincero de cambio. No es solo un deseo superficial de corregir un error, sino una profunda necesidad de alinear tu vida con la voluntad de Dios. Sientes que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Este deseo no nace de una presión externa, sino de dentro, como un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha con la presencia de Dios. La convicción del Espíritu Santo hace que el arrepentimiento ya no sea una carga y se convierta en una oportunidad para comenzar de nuevo. El Espíritu Santo obra de manera única en cada persona. Para algunos, la convicción de pecado puede llegar inmediatamente, como un despertar repentino después de escuchar un mensaje o leer la Biblia. Para otros, es un proceso gradual, en el que Dios suavemente señala áreas específicas en las que trabajar. Quizás sientas esta convicción cuando recuerdes algo que dijiste o hiciste y te des cuenta de que no refleja el carácter de Cristo. O tal vez al escuchar una predicación, ciertas palabras parezcan dirigidas exactamente a usted. El Espíritu Santo tiene una manera especial de tocarnos, de una manera que no podemos ignorar. La Biblia habla de la tristeza que es según Dios, en 2 Corintios 7:10. Esta tristeza no es como la desesperación humana que paraliza, sino un dolor momentáneo que nos lleva al arrepentimiento. Es un sentimiento de arrepentimiento por haber desobedecido a Dios, mezclado con la certeza de que Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Esta tristeza surge cuando nos damos cuenta de cuánto nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. No es un peso que nos hace rendirnos, sino un llamado que nos motiva a cambiar. La convicción de pecado no ocurre solo una vez, es parte de un proceso continuo de crecimiento espiritual. Cada día, el Espíritu Santo nos enseña más sobre lo que agrada a Dios y nos ayuda a identificar patrones de comportamiento que necesitan ser transformados. Quizás empieces a darte cuenta de que actitudes como el orgullo, la falta de perdón o los pensamientos impuros no encajan con quien fuiste llamado a ser, y junto con esta percepción, surge una fuerza que te impulsa a buscar el cambio. El Espíritu Santo a menudo usa la palabra de Dios para traer convicción. Al leer la Biblia, ciertos versículos parecen saltar de las páginas confrontando directamente tus actitudes. Por ejemplo, al leer Efesios 4:29, ninguna palabra insana salga de vuestra boca, puede que te lleve a reflexionar sobre cómo has hablado. Además, los momentos de oración se convierten en oportunidades para escuchar la voz del Espíritu. Es común sentir una suave impresión en tu corazón, como si Dios te estuviera dirigiendo gentilmente a corregir algo. La convicción de pecado no se trata solo de corregir errores, se trata de vivir en libertad. Cuanto más permitimos que el Espíritu Santo revele áreas de transformación, más nos liberamos del peso del pecado. Es como si cada paso de arrepentimiento nos acercara a Dios,
permitiendo que su luz brille más en nuestras vidas. Oración intercesora del cuarto signo. La oración intercesora va más allá de simples peticiones. Nace de una urgencia espiritual, un llamado divino que te lleva a dar un paso al frente por los demás. El Espíritu Santo, que conoce profundamente a cada persona y situación, actúa como canal, poniendo en tu corazón lo que necesita ser llevado ante Dios. Quizás estás orando y de repente aparece en tu mente el rostro de alguien. Podría ser un amigo, un familiar o incluso un extraño. Sin entender por qué, sientes una intensa necesidad de orar por esa persona. Las palabras fluyen y te encuentras pidiendo protección, curación o fuerza para afrontar algo por lo que ella pueda estar pasando. Este movimiento no es aleatorio, es el Espíritu Santo dirigiendo tus oraciones a lo que realmente importa. La intercesión suele ir acompañada de un fervor que parece no tener explicación. Sientes una fuerte carga emocional, como si cargaras con el peso de la situación de otra persona. Este sentimiento no viene para abrumaros, sino para conectaros con el corazón de Dios, que se compadece de cada necesidad humana. Esta urgencia puede llegar en cualquier momento, mientras trabajas, descansas o incluso en mitad de la noche. Es como si el Espíritu Santo tocara suavemente tu corazón y te dijera, ora ahora. Y cuando obedeces, te das cuenta de que estás participando de algo más grande, alineado con el plan divino. El Espíritu Santo también intercede a través de nosotros, en formas que sobrepasan nuestro entendimiento. En Romanos 8:26 está escrito, no sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces faltan las palabras, pero el deseo de orar continúa. En estos momentos, el Espíritu Santo traduce nuestras emociones e intenciones, trayendo a Dios exactamente lo que se necesita, incluso si nosotros mismos no podemos expresarlo. Es posible que sienta que sus oraciones van más allá de lo que podría haber planeado. Situaciones de las que ni siquiera eras consciente comienzan a surgir en tu corazón. Es como si el Espíritu Santo abriera una ventana al mundo espiritual, mostrando necesidades ocultas que deben ser cubiertas con oración. La oración intercesora no es solo un acto de hablar, es un grito. Quizás sientas que tus palabras tienen peso, que cada frase está cargada de autoridad y urgencia. Esta intensidad proviene del Espíritu Santo, quien te da poder para orar con un propósito específico. En algunas ocasiones, es posible que te veas llevado a ayunar o pasar largos periodos de tiempo en oración por una causa. Esta perseverancia no cansa, por el contrario, aporta una sensación de propósito y logro. Te sientes alineado con la voluntad de Dios, participando activamente en sus planes para la vida de otras personas. La oración intercesora suele ir acompañada de señales claras de que el Espíritu Santo tiene el control. Una de estas señales es la claridad con la que percibes la urgencia de orar, incluso sin tener información detallada sobre la situación. Es posible que sientas paz al final de la oración, como si hubieras entregado completamente el problema a Dios. Otro signo es el impacto que estas oraciones tienen en la vida de las personas. Es posible que descubras, días o semanas después, que la persona por la que oraste estaba pasando por algo crítico en el mismo momento en que sentiste el llamado a interceder. Cuando el Espíritu Santo mueve a alguien a interceder, también guía el contenido de la oración. Es posible que te sientas impulsado a orar pidiendo protección para alguien, sanación emocional o fortalecimiento espiritual. A veces los detalles vienen claramente a la mente. En otros es solo un sentimiento profundo de que esa persona necesita apoyo. Esta dirección no es fruto de vuestra propia imaginación, sino del Espíritu que todo lo sabe. Es Él quien revela necesidades específicas y te capacita para orar con autoridad y confianza. Dones espirituales, del quinto signo. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes. No son talentos naturales, como cantar o dibujar, sino capacidades que van más allá de las capacidades humanas. Estos dones tienen un solo objetivo: fortalecer la Iglesia y cumplir el propósito de Dios. Entre los dones más conocidos se encuentran el don de profecía, el don de sanidad, el don de lenguas y la interpretación de esas lenguas. Cada uno de ellos opera de una manera única, pero todos tienen una cosa en común:
son evidencia del poder de Dios que fluye a través de la gente común. Los dones espirituales pueden aparecer repentinamente, como un impulso irresistible que no se puede ignorar. Imagínese estar orando por alguien y de repente sentir una fuerte convicción de decir algo específico. Las palabras fluyen naturalmente, trayendo consuelo o guía, y sabes que no provienen de ti, sino del Espíritu Santo. En otros casos, las donaciones pueden desarrollarse con el tiempo. Por ejemplo, alguien que tiene el don de sanar puede comenzar a notar que a medida que ora por más personas, los milagros se vuelven más frecuentes. Esta progresión proviene de una comunión continua con Dios y de la voluntad de obedecer su llamado. El don de profecía es quizás uno de los más fascinantes. Permite que alguien hable directamente de Dios, trayendo mensajes de aliento, corrección o revelación. No se trata de predecir el futuro como en las películas, sino de declarar lo que hay en el corazón de Dios para ese momento. Quienes tienen este don suelen sentir una carga especial antes de hablar. Es como si las palabras ardieran por dentro, esperando ser liberadas, y cuando se pronuncian, causan un impacto inmediato, aportando claridad y dirección. El don de la curación es otro poderoso ejemplo. Permite que Dios utilice a alguien para lograr una restauración física, emocional o espiritual. Las personas con este don suelen sentir una intensa compasión por quienes sufren. Imagínese estar en un servicio y, durante la oración, sentir que necesita imponerle las manos a alguien que está enfermo. Cuando obedeces, sucede algo sobrenatural. El dolor desaparece, los diagnósticos cambian y la gloria de Dios se manifiesta de manera tangible. El don de lenguas es uno de los más misteriosos. Se manifiesta como un lenguaje espiritual que la mente humana no comprende, pero que se comunica directamente con Dios. Es una forma de oración y alabanza que trasciende las palabras ordinarias. En algunas ocasiones, el don de lenguas va acompañado del don de interpretación, que permite a otros comprender el mensaje. Cuando esto sucede en un ambiente de adoración, la iglesia se edifica ya que todos pueden participar de lo que el Espíritu dice. Cuando el Espíritu Santo otorga un don, suele ir acompañado de un fuerte sentido de propósito. Sabes que has sido llamado a algo más grande, y esto te motiva a buscar más a Dios y a usar tu don de manera responsable. Ese sentimiento es difícil de ignorar. Podría ser un ardor en el corazón, un deseo profundo de servir o incluso un malestar espiritual que te impulse a actuar. Cualquiera que sea la manifestación, sientes que estás cumpliendo un papel esencial en el plan divino. Los dones espirituales no se dan solo a los líderes o pastores, sino a todos los creyentes. La Biblia compara la iglesia con un cuerpo, donde cada parte tiene una función específica. Del mismo modo, cada don espiritual es una pieza fundamental para el funcionamiento del todo. Se puede tener el don de enseñar, explicando las Escrituras de manera clara y accesible. Otro puede tener el don de la hospitalidad, acogiendo a las personas con amor y generosidad. Cada don, por simple que parezca, tiene un gran valor en el reino de Dios. Recibir un don espiritual es una gran bendición, pero también una responsabilidad. Es como una herramienta poderosa que debe usarse con sabiduría y humildad. El Espíritu Santo da poder, pero también guía, mostrando cuándo y cómo usar el don para traer edificación y no causar confusión. Sexto, signo, sensibilidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, transforma tu forma de ver el mundo. Lo que antes parecía inofensivo, ahora revela una capa oculta, una realidad espiritual que va más allá de las apariencias. Esta nueva sensibilidad no se trata solo de lo que ves u oyes, sino de lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Imagínate ver un programa de televisión que antes formaba parte de tu rutina. De repente, te das cuenta de que el contenido transmite mensajes que van en contra de los principios de Dios. Esa escena o diálogo que antes pasaba desapercibido, ahora provoca malestar interno, como una silenciosa advertencia del Espíritu Santo. Otro aspecto de esta sensibilidad es la capacidad de percibir la atmósfera espiritual de un lugar. Ciertos entornos pueden resultar opresivos, como si algo invisible te agobiara. Podría ser una fiesta donde hay excesos, un lugar donde se practica algo que va en contra de la palabra de Dios, o incluso una conversación llena de negatividad.
Este malestar es una forma en que el Espíritu Santo te protege, advirtiéndote sobre influencias espirituales negativas que podrían dañar tu viaje. Él te da discernimiento para evitar situaciones que puedan debilitar tu fe o alejarte de la presencia de Dios. La sensibilidad espiritual también se manifiesta en las elecciones diarias. Cosas aparentemente pequeñas, como una palabra que dices o una decisión que tomas, adquieren un peso diferente. Empiezas a preguntarte, ¿esto agrada a Dios? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo con esta actitud? Por ejemplo, puede que estés charlando con amigos y en mitad de la conversación surja un chiste que antes te haría reír sin pensar. Ahora, sin embargo, algo dentro de ti te indica que no es apropiado. Este tipo de discernimiento proviene directamente del Espíritu Santo, quien moldea tu carácter para alinearte cada vez más con el de Cristo. Una forma clara de percibir esta sensibilidad es a través de la paz o la falta de ella. Cuando el Espíritu Santo aprueba algo, trae una sensación de paz que sobrepasa el entendimiento. En cambio, cuando estás en una situación o a punto de tomar una decisión que no agrada a Dios, esa paz desaparece, dando paso a un malestar que no se puede ignorar. Esta señal es una guía preciosa para mantenerte en el camino correcto. Él no solo te advierte sobre el peligro, sino que te dirige hacia opciones que fortalecen tu comunión con Dios. Con la presencia del Espíritu Santo, tus valores comienzan a cambiar. Lo que antes parecía aceptable, ahora se ve bajo una nueva luz. Actitudes como la envidia, el chisme, el orgullo o la impaciencia, que antes podían pasar desapercibidas, ahora ganan protagonismo. Sientes un deseo genuino de corregir estas áreas, buscando agradar a Dios en todo lo que haces. Esta transformación no se impone, sino que se produce de forma natural y progresiva. Es como si el Espíritu Santo te estuviera refinando, eliminando lo que no pertenece y resaltando lo que es puro, verdadero y digno. Esta sensibilidad también se aplica a influencias espirituales más sutiles. Empiezas a darte cuenta de cómo cierta música, películas o incluso relaciones pueden afectar tu alma. Cosas que antes parecían inofensivas, ahora tienen el potencial de alejarte de la presencia de Dios o abrir puertas a sentimientos como el miedo, la ira o la tristeza. Por ejemplo, cuando escuchas una canción con letra negativa o triste, puedes notar cómo afecta tu estado de ánimo. El Espíritu Santo te enseña cómo filtrar estas influencias, ayudándote a proteger tu corazón y a mantener tu mente enfocada en las cosas que te elevan. A medida que tu sensibilidad espiritual crezca, notarás que tu corazón comienza a alinearse más con el corazón de Dios. Las cosas que entristecen a Dios también te entristecerán a ti. Al mismo tiempo, encuentras gozo en las cosas que le dan gloria, como ayudar a alguien, perdonar o simplemente pasar tiempo en oración. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, la comunión con Dios deja de ser una obligación o un ritual y se convierte en un placer. Hay una atracción irresistible por estar en oración, meditar en la palabra o simplemente pasar tiempo en silencio, escuchando la voz apacible y delicada de Dios.